El golpeteo en la puerta principal resonó por toda la mansión. Santiago del Valle levantó la vista de los contratos que revisaba, irritado por la interrupción. Nadie entraba en su santuario sin cita previa. «Señor del Valle», la voz temblorosa de su ama de llaves se filtró desde el intercomunicador. «Hay una señorita que insiste en verlo. Dice que es urgente». «No recibo a nadie sin cita, Dolores, ya lo sabes». «Señor, ella tiene un bebé y dice que es suyo». El bolígrafo de oro macizo resbaló entre sus dedos. Santiago se levantó de un salto, su 1,85 m imponiéndose en la habitación decorada con el minimalismo más costoso que el dinero podía comprar. «¿Qué estupidez es esta?», espetó mientras salía de su despacho. Cruzó el vestíbulo de mármol con pasos enérgicos. La frustración se acumulaba en su mandíbula tensa. Había construido su imperio hotelero desde cero, controlando cada detalle de su vida. No había espacio para sorpresas, y mucho menos para escándalos. Al abrir la puerta la encontró allí, de pie. Una mujer joven de cabello negro rebelde recogido descuidadamente, piel dorada por el sol y ojos que lo desafiaban sin pestañear. En sus brazos, un bulto envuelto en una manta celeste. «¿Santiago del Valle?», preguntó ella, aunque era evidente que sabía perfectamente quién era. «El mismo», respondió con frialdad. «¿Y tú eres...?» «Charles Marisol Ramírez», dijo ella, levantando ligeramente la barbilla. «Hermana de Carmen». El nombre cayó como un balde de agua fría. Carmen. Hacía más de un año que no pensaba en ella, que había dejado de recibir sus llamadas, que había cortado todo vínculo cuando su relación se tornó demasiado complicada. Carmen, con su risa contagiosa y sus sueños imposibles que no encajaban en sus planes. «Carmen está muerta», disparó Marisol sin anestesia. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Intentó mantener la compostura, pero la noticia lo golpeó con más fuerza de la que esperaba. «Lo lamento», dijo mecánicamente, «pero no entiendo qué tiene que...» «Este es tu hijo», lo interrumpió ella, descubriendo ligeramente el rostro del bebé. «La mamá, mi hermana, murió en el parto hace 3 semanas». Santiago retrocedió un paso, como si las palabras fueran un ataque físico. «Imposible», murmuró. «Carmen y yo terminamos hace más de un año». «¿Y nunca te preguntaste por qué dejó de buscarte?» El tono de Marisol estaba cargado de amargura. «Estaba embarazada de 2 meses cuando la echaste de tu vida como si fuera basura». «Yo no...» Ella nunca dijo... «¿Le diste la oportunidad?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Señor del Valle, ¿algún problema?» La voz melosa de Ángela Montero, su actual prometida, surgió desde las escaleras. Perfectamente vestida con un traje de diseñador color crema, su cabello rubio peinado en ondas estudiadamente casuales y sus tacones repiqueteando en el mármol mientras descendía con elegancia felina. «Ángela, este no es buen momento», respondió Santiago, sin apartar la mirada del bebé. «Oh, pero qué encantador bebé». Ángela se acercó. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. «¿Y quién es nuestra visita?» «Nadie que te importe», espetó Marisol. La sonrisa de Ángela se congeló. Escaneó a Marisol de pies a cabeza, desde sus jeans gastados hasta su camiseta sencilla. «Santiago, cariño, ¿qué está pasando aquí?» Santiago se pasó una mano por el cabello, gesto que solo se permitía cuando perdía el control de una situación. «No lo sé», admitió, y esas 3 palabras le costaron más que cualquier contrato millonario. «Es muy simple», intervino Marisol, meciéndose suavemente para calmar al bebé que comenzaba a agitarse. «Este niño es tu hijo. Se llama Mateo. Tiene 3 semanas de vida. Su madre, mi hermana, murió dándolo a luz, y ahora tú, su padre, vas a asumir tu responsabilidad». Ángela soltó una risa incrédula. «¿Eso es todo? ¿Apareces de la nada con un bebé y pretendes que Santiago te crea? Por favor, ¿cuánto quieres? Acabemos con esta farsa». Santiago levantó una mano para silenciarla. «¿Tienes alguna prueba?» Marisol sacó del bolsillo trasero de sus jeans un sobre arrugado. «El certificado de nacimiento donde Carmen te nombró como padre». «¿Y esto?» Sacó una cajita pequeña.
El reloj que le regalaste por su cumpleaños. Dijo que querrías que tu hijo lo tuviera algún día. Santiago tomó el reloj con dedos temblorosos, el grabado en la parte trasera. Para que cada segundo cuente, S. Esto no significa... Las pruebas de ADN se pueden organizar mañana mismo, lo cortó Marisol. No tengo problema. El llanto del bebé rompió la tensión del momento. Marisol lo meció con ternura, susurrándole palabras tranquilizadoras. Santiago observó, hipnotizado, el pequeño rostro arrugado que asomaba entre las mantas. «Necesito tiempo para procesar esto», dijo finalmente. «No hay tiempo», respondió Marisol. «Tengo que volver a trabajar en 3 días. No puedo cuidarlo sola, y no pienso entregarlo a unos desconocidos cuando tiene un padre perfectamente capaz de mantenerlo». «Esto es ridículo», intervino Ángela. «Santiago, no puedes estar considerando...» «¿Y qué propones exactamente?», preguntó él, ignorando a su prometida. Marisol lo miró directamente a los ojos sin pestañear. «Hazte cargo o yo me encargo de hacerlo público. Imagina los titulares. Magnate hotelero abandona a su hijo recién nacido. ¿Cómo afectará eso a tus preciosas acciones?». Santiago entrecerró los ojos. Si había algo que odiaba más que perder el control, era que lo amenazaran. Pero mientras observaba al bebé, una extraña sensación se instaló en su pecho. ¿Y si realmente era suyo? «Dolores», llamó sin apartar la mirada de Marisol. «Prepara la habitación de invitados del ala este. La señorita Ramírez y... el bebé se quedarán hasta que resolvamos esto». «¡Santiago!», exclamó Ángela. «Mañana a primera hora arreglaremos las pruebas de ADN», sentenció. Marisol asintió, permitiéndose por primera vez una pequeña sonrisa de victoria. Sabía que en el fondo no serías capaz de dar la espalda a tu propia sangre. «No confundas prudencia con aceptación», respondió él con frialdad. «Todavía no he decidido nada». Mientras Dolores guiaba a Marisol hacia el interior de la mansión, Santiago se quedó inmóvil, mirando cómo su vida perfectamente planeada comenzaba a desmoronarse con cada paso que daban. El sobre blanco descansaba sobre la mesa de caoba como una bomba a punto de estallar. Santiago lo contemplaba fijamente mientras giraba su copa de whisky entre los dedos. «Positivo», murmuró abriendo finalmente el resultado. 99.9% de compatibilidad. Su mundo, construido con la precisión de un relojero suizo, acababa de cambiar su eje. Era padre. La palabra resonaba extraña en su mente, como un idioma que nunca había estudiado. El llanto de Mateo atravesó los pasillos de la mansión. 3 días, y ya reconocía ese sonido entre 1000. Se levantó automáticamente antes de detenerse a mitad de camino. ¿Qué demonios estaba haciendo? Para eso había personal. «¿Ahora qué harás?». La voz de Marisol lo sorprendió desde la puerta. «Ya no puedes fingir que somos una pesadilla pasajera». Llevaba al niño contra su pecho. El cabello suelto enmarcaba sus facciones decididas, tan parecidas a las de Carmen, pero con algo distinto, más desafiante. «Contrataremos una niñera», respondió secamente, «y buscaremos un apartamento adecuado para ambos». «¿Perdón? ¿Nos estás echando?». «Les estoy ofreciendo independencia», corrigió. «Con una generosa manutención, por supuesto». Marisol avanzó hasta quedar a centímetros de su rostro. El aroma a jazmín invadió sus sentidos, descolocándolo momentáneamente. «Escúchame bien, ricachón. No quiero tu dinero ni tus limosnas. Lo que quiero es que este niño tenga un padre presente, no un cajero automático». «No sé ser padre», confesó, las palabras escapando antes de poder filtrarlas. «Nadie nace sabiendo», su tono se suavizó ligeramente. «Pero algunos al menos lo intentan». Santiago observó al bebé dormido. Tan pequeño, tan vulnerable. Su hijo. La idea comenzaba a materializarse lentamente. «Te propongo algo», dijo Marisol. 3 meses. Quédate con nosotros 3 meses. Aprende a cambiar pañales, a preparar biberones, a ser padre. Después decides». «¿Por qué te importa tanto? Podrías tomar el dinero y desaparecer». «Porque le prometí a Carmen que su hijo tendría todo lo que nosotras no tuvimos, incluyendo un padre». Un silencio cargado flotó entre ambos. 5 días, ofreció él. «Después estableceremos condiciones claras por escrito. ¿Todo tiene que ser un contrato contigo?».
Así funcionan las relaciones exitosas. Marisol puso los ojos en blanco. Pues señaló al bebé, es un contrato que firmaste sin leer la letra pequeña, amigo. La puerta principal se abrió de golpe. Ángela entró como un huracán de perfume caro y joyas relucientes. Cariño, ya llegó el decorador para la boda. Necesita que revisemos los... Se detuvo al ver a Marisol. Oh, sigues aquí. Y aquí me quedaré, respondió Marisol con una sonrisa desafiante. Ángela se acercó a Santiago, entrelazando su brazo con el suyo en un gesto posesivo. ¿Los resultados? Santiago asintió levemente. Es mío. Bueno, estos contratiempos suceden. Ángela habló como si discutiera un inconveniente menor. Podemos encontrar un arreglo discreto. Conozco excelentes internados en Suiza. ¿Internados?, interrumpió Marisol. Para un recién nacido. ¿En qué planeta vives? En uno donde las apariencias importan, querida, replicó Ángela. Santiago está a punto de cerrar la fusión con Hoteles Monterreal. Un escándalo familiar no es conveniente. Santiago contempló a las dos mujeres, polos opuestos en cada sentido imaginable. Su vida perfectamente planificada, colisionando con esta nueva realidad desordenada. Marisol se quedará temporalmente, declaró. Necesitamos establecer una transición adecuada para el niño. La mirada que Ángela le lanzó habría congelado el infierno. Perfecto, dijo con dulzura venenosa. Me aseguraré de que Dolores les asigne habitaciones separadas. Tras la salida dramática de Ángela, Marisol soltó una risita. Tu prometida es una joya. ¿Viene con manual de instrucciones o solo con etiqueta de precio? No todos nacimos en barrios donde resolver las diferencias a gritos se considera un arte, respondió mordaz. Al menos allí sabemos exactamente quién nos quiere apuñalar. Aquí lo hacen sonriendo. Los siguientes días transcurrieron en un caos controlado. Santiago descubrió, para su horror, que su agenda milimétrica no resistía el imprevisible ritmo de un recién nacido. «Sosténlo así», indicaba Marisol, mientras colocaba a Mateo en sus brazos rígidos. «No es un jarrón de porcelana que vas a romper. Tengo una videoconferencia en 10 minutos», protestaba él, aunque sus ojos no abandonaban el rostro del pequeño. «Y él tiene hambre ahora. ¿Quién crees que gana?» Para el cuarto día, Santiago había cancelado 3 reuniones, aparecido con manchas de leche en una videoconferencia internacional y dormido menos que durante cualquier negociación hostil. «Esto es insostenible», gruñó, mientras preparaba un biberón a las 3 de la madrugada. Marisol lo observaba desde el marco de la puerta, una sonrisa dibujándose en sus labios. «Ya casi lo dominas. Solo te falta hacerlo sin esa cara de estar desactivando una bomba». Algo en su pecho se aflojó cuando logró que Mateo tomara el biberón sin llorar. «Necesitamos reglas claras», dijo sin levantar la vista. «Un acuerdo que beneficie a todos». Marisol se acercó, rozando accidentalmente su brazo al inclinarse hacia el bebé. «¿Siempre reduces todo a números y cláusulas?» «Es lo que sé hacer. Pues vas a tener que aprender nuevos trucos», susurró. «Los corazones no funcionan con contratos». Al quinto día, el documento estaba listo. Santiago lo extendió sobre su escritorio, mientras Marisol leía cada línea con atención. «¿Custodia compartida?», preguntó sorprendida. «Pensé que querrías mantener las distancias». «Es mi hijo», respondió simplemente. Marisol continuó leyendo hasta que su expresión cambió drásticamente. «¿Qué es esto?», señaló la última página. «¿Por qué aparece Ángela como tutora legal alternativa?». Santiago frunció el ceño. «Yo no puse eso». Tomó el documento, examinándolo con atención. «Esto no estaba en mi borrador». Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien había modificado el contrato sin su conocimiento. Sus ojos se encontraron con los de Marisol, compartiendo por primera vez una preocupación común. «Parece que tu prometida tiene planes propios para nuestro hijo», dijo ella, la amenaza implícita en sus palabras. 2 semanas después, la mansión del Valle era irreconocible. Juguetes multicolores salpicaban el minimalismo impecable. Biberones esterilizados ocupaban la cocina de diseño, y Santiago, el temido magnate hotelero, deambulaba por los pasillos con ojeras y una sonrisa involuntaria
cada vez que Mateo agarraba su dedo. Me estás diciendo que cancelaste la reunión con inversores japoneses para asistir a la revisión médica del niño. El rostro de Roberto, su socio y mejor amigo, era un poema. ¿Quién eres y qué hiciste con Santiago del Valle? Santiago ajustó su corbata, intentando recuperar algo de su dignidad profesional. Es un control importante. El pediatra necesita verificar su desarrollo. Y para eso existe gente que contrata niñeras, respondió Roberto, observándolo con curiosidad. No magnates que sacrifican millones por cambiar pañales. Nadie está cambiando nada, mintió Santiago, solo supervisando. Una carcajada femenina interrumpió su falsa compostura. Marisol apareció en el umbral, radiante con un vestido sencillo que resaltaba curvas que Santiago había comenzado a notar más de lo aceptable. ¿Supervisando?, repitió divertida. ¿Así le llamas a perseguirme con toallitas húmedas mientras gritas, no lo limpies así, como si el mundo fuera a acabarse? Roberto casi escupió su café. Tengo que conocer a esta mujer, extendió su mano. Roberto Mendoza, socio del maniático control que tienes delante. Marisol Ramírez, pesadilla oficial del maniático, respondió estrechándola. ¿No deberías estar preparando el baño de Mateo?, interrumpió Santiago, súbitamente incómodo por la camaradería instantánea. Ya está listo, jefe, le guiñó un ojo. Pero pensé que querrías hacerlo tú, ya que eres tan supervisor. El brillo desafiante en sus ojos desencadenó algo primario en su interior. De hecho, sí. Tomó al bebé de sus brazos en un movimiento fluido, sorprendiéndola. Roberto, reprogramaremos para mañana. Su socio observó el intercambio con expresión fascinada. Por supuesto, el destino de un imperio puede esperar por supervisión paternal. Cuando se quedaron solos, Marisol cruzó los brazos. ¿Qué mosca te picó? Roberto parecía simpático. Demasiado simpático, murmuró Santiago arrepintiéndose instantáneamente. Espera, ¿estás celoso? Su rostro se iluminó con regocijo. ¡Santo cielo! El gran Santiago del Valle, celoso de una conversación. No digas tonterías, respondió concentrándose exageradamente en medir la temperatura del agua. Solo cuido los intereses de Mateo. ¿Cómo se beneficia Mateo de que seas un cascarrabias con mi primer contacto humano en semanas? Santiago enfrentó su mirada. No necesitas contacto humano. Tienes a Dolores, a Miguel, a mí. ¿A ti? Se acercó peligrosamente. Eres mi contacto humano ahora, porque hasta donde recuerdo, pasas el día evitándome excepto cuando se trata del bebé. Mentía. Llevaba días buscando excusas para coincidir con ella. La observaba disimuladamente mientras cantaba nanas. Se encontraba pensando en sus respuestas ingeniosas durante reuniones cruciales. El baño de Mateo transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Sus manos se rozaron en el agua tibia, provocando una corriente que nada tenía que ver con la temperatura. «Aprendes rápido», concedió Marisol cuando Santiago envolvió perfectamente al pequeño en la toalla. «Tuve una buena maestra», respondió, su voz más suave de lo pretendido. Algo cambió en el ambiente. Una tensión diferente, más densa, más peligrosa. Esa noche, la llamada que Santiago esperaba finalmente llegó. ¿Investigaste lo que te pedí? Sí, señor, respondió su jefe de seguridad. La señorita Montero ha estado reuniéndose con el abogado de su exesposa. Al parecer, planean impugnar cualquier arreglo de custodia que usted establezca. Gracias, Carlos. Aumenta la seguridad discreta alrededor de la mansión. Salió a la terraza necesitando aire. Encontró a Marisol contemplando el océano, su silueta recortada contra la luna llena. Mateo por fin se durmió, dijo sin voltear. Creo que ya conoce tu casa mejor que tú. Nuestra casa, corrigió sorprendiéndose a sí mismo. Mientras estén aquí. Marisol giró, la brisa marina jugando con su cabello. Santiago del Valle compartiendo territorio. El mundo debe estar acabándose. No te burles, se acercó, recargándose en la barandilla junto a ella. Estoy intentándolo. Lo sé, su voz perdió el tono bromista. Y lo haces mejor de lo que esperaba. Sus miradas se encontraron sinceras por primera vez. Ángela está conspirando, confesó abruptamente.
Quiere la custodia de Mateo. ¿Por qué? Ni siquiera le interesa. Mi apellido abre puertas. Un heredero del Valle es una mercancía valiosa. Marisol palideció. Sobre mi cadáver, susurró fieramente. Nadie va a usar a mi sobrino como moneda de cambio. Nadie lo hará, posó su mano sobre la de ella. Te lo prometo. El contacto envió ondas de calor por su brazo. Debería retirarla, mantener las distancias. En lugar de eso, sus dedos se entrelazaron. ¿Por qué Carmen nunca me dijo del embarazo?, preguntó con voz quebrada. Marisol suspiró profundamente. Lo intentó. Te llamó durante semanas. Cuando finalmente contestaste, le dijiste que no querías complicaciones sentimentales en tu vida. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo, una llamada despachada apresuradamente mientras cerraba la fusión con Hoteles Monterreal. Yo no sabía. Ella tampoco sabía entonces. Se enteró al día siguiente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Decidió que si no valía lo suficiente para ti, su hijo no mendigaría atención. Yo habría respondido. Su voz sonaba extraña, estrangulada. Si hubiera sabido... ¿De verdad?, lo enfrentó. ¿O habrías enviado un cheque mensual para acallar tu conciencia? La pregunta flotó entre ellos, dolorosa, honesta. No lo sé, admitió finalmente, pero sé lo que haría ahora. Sus rostros estaban peligrosamente cerca. Podía contar las pecas en el puente de su nariz, sentir su respiración entrecortada. ¿Y qué harías ahora?, susurró ella. Fue imposible determinar quién se movió primero. Sus labios se encontraron con la fuerza de dos planetas colisionando. Sus manos se enterraron en su cabello, mientras las de ella se aferraban a su camisa. El beso sabía a verdad, a fuego, a peligro. Se separaron jadeando, sus frentes aún unidas. Santiago retrocedió abruptamente, aterrado por la intensidad de lo que acababa de sentir. Esto no debió pasar, murmuró, recomponiéndose. La vulnerabilidad en el rostro de Marisol se transformó en furia. Tienes razón, respondió fríamente. Un error de cálculo. No se repetirá. Al día siguiente el caos explotó. Santiago regresó de una reunión para encontrar a Marisol empacando frenéticamente. ¿Qué haces? Nos vamos, respondió sin mirarlo. Tu adorada prometida acaba de acusarme de robar sus joyas. Encontraron un collar suyo entre mis cosas. Eso es absurdo. Tú no... Por supuesto que no, gritó, finalmente enfrentándolo. Pero ya está llamando a la policía. Santiago se quedó congelado. El miedo de perderlos le resultó sorprendentemente insoportable. No lo permitiré, dijo, y por primera vez en su vida no sabía exactamente cómo cumplir una promesa. No puedes detenerme, exclamó Marisol, arrojando ropa dentro de una maleta con furia descontrolada. Ya tomé mi decisión. Santiago observaba la escena, inmóvil en el umbral. Cada prenda que ella lanzaba dolía como un puñetazo físico. Al menos deja que te lleve, pidió, manteniendo el tono más neutral posible. Ella se detuvo un instante, mirándolo incrédula. ¿Para qué? ¿Para que sepas dónde encontrarnos cuando necesites exhibir a tu hijo en reuniones sociales? Para asegurarme que lleguen bien, respondió honestamente. La puerta se abrió de golpe. Dos oficiales de policía entraron seguidos por Ángela, cuyo rostro compungido merecía un Oscar. Es ella, señaló teatralmente. La empleada que contraté por caridad y me roba. Santiago se interpuso entre los policías y Marisol. Ha habido un malentendido, declaró con su voz de negocios aquella que hacía temblar juntas directivas. La señorita Ramírez es mi invitada, no una empleada, y el collar en cuestión fue un regalo mío. La mentira fluyó con facilidad sorprendente. Ángela palideció. Santiago, cariño, ¿de qué hablas? Ese collar perteneció a mi abuela. Tengo la factura en mi despacho, continuó impasible. Oficiales, lamento el inconveniente. Tras disculpas incómodas y miradas confusas, los policías se marcharon. Ángela permaneció, vibrado de rabia contenida. Has cruzado una línea, siseó. No, tú la cruzaste, respondió gélido. Recoge tus cosas. Esta conversación terminó.
Cuando la puerta se cerró tras Ángela, Marisol dejó caer la prenda que sostenía. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque es lo correcto», respondió, acercándose cautelosamente como quien se aproxima a un animal herido. «Y porque te creo». El silencio entre ellos vibró con palabras no dichas. «Aún así debo irme», susurró finalmente. «Esto...» hizo un gesto abarcando la habitación. «Es demasiado complicado». «Te seguiré», afirmó con calma aterradora. «Donde vayas, iré». La determinación en su mirada la desarmó por completo. Horas después, el lujoso Bentley de Santiago se detenía frente a un edificio modesto en un barrio trabajador de la ciudad. Marisol observaba por la ventanilla, evidentemente incómoda. «No tienes que acompañarme. Quiero conocer de dónde vienes», respondió simplemente. El apartamento era pequeño pero luminoso. Plantas abundantes en cada rincón, paredes pintadas con colores vibrantes y fotografías enmarcadas. Un hogar real, no una residencia de revista. Carmen adoraba este lugar, comentó Marisol mientras preparaba café en una cocina minúscula. Decía que tenía personalidad, no como esos hoteles asépticos donde trabajaba. Santiago recorrió el espacio lentamente, absorbiendo cada detalle. Se detuvo frente a una foto donde Carmen sonreía ampliamente, sosteniendo un diploma. «Nunca supe que estudió diseño», murmuró. «Había mucho que no sabías de ella», respondió sin hostilidad, solo tristeza. Trabajaba doble turno para pagarse la universidad. Soñaba con diseñar espacios que contaran historias, no solo impresionaran. Algo se quebró dentro de Santiago. ¿Cuánto más había ignorado por estar concentrado en expandir su imperio? «¿Dónde están sus cosas?», preguntó súbitamente. «Me gustaría, no sé, tener algo para Mateo. Algo suyo». La mirada de Marisol se suavizó. «En aquella caja», señaló un rincón. «No he tenido fuerzas para revisarla». Juntos se sentaron en el suelo y abrieron la caja. Cada objeto contaba una historia que Santiago nunca había escuchado. Un cuaderno de bocetos, fotografías de viajes que Carmen había hecho sola, un ejemplar gastado de 100 años de soledad con notas en los márgenes, y una carta, con su nombre escrito en el sobre. «Nunca la envió», explicó Marisol. «La escribió cuando supo del embarazo. Cada semana decía que finalmente la mandaría, pero yo no merecía saberlo», completó Santiago, tomando el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, dolorosamente honesta. No pedía nada. Solo explicaba que traería al mundo a un hijo suyo, que no esperaba reconocimiento ni apoyo, pero que deseaba que algún día pudiera conocerlo. Una línea resonó con fuerza. «No te pido que nos ames, solo que no nos olvides». Cuando levantó la mirada, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su madre, 20 años atrás. Marisol, sorprendida por esta vulnerabilidad inesperada, se acercó instintivamente. Sus dedos rozaron su mejilla limpiando una lágrima. «Ella nunca te odió», susurró. «Solo quería que fueras feliz, aunque no fuera con ella». Santiago atrapó su mano contra su rostro. «He construido mi vida entera creyendo que el éxito lo justificaba todo», confesó con voz ronca. «Y en 3 semanas, un bebé y tú lo han puesto todo en duda». Sus miradas se encontraron, desnudas de pretensiones. No hubo beso esta vez, solo una conexión más profunda, más aterradora que cualquier contacto físico. Mateo comenzó a llorar, rompiendo el momento. Ambos se movieron simultáneamente para atenderlo, chocando torpemente. «Creo que tiene hambre», dijo Santiago, preparando expertamente un biberón. Marisol lo observó genuinamente impresionada. ¿Quién iba a decir que el temible magnate se convertiría en un padre tan dedicado? ¿Quién iba a decir que la hermana rebelde sería quien me enseñaría?, replicó con una sonrisa tímida. Mientras alimentaba a Mateo, Santiago tomó una decisión. «Vuelvan conmigo», pidió sin rodeos. «La mansión es grande. Pueden tener su propio espacio. Sin Ángela, sin presiones. Solo hasta que encontremos el mejor arreglo para todos». Marisol dudó. «No pertenezco a tu mundo, Santiago, y temo que Mateo tampoco. Entonces enséñame el tuyo»,
respondió con sencillez. Muéstrame lo que me he perdido. De regreso en la mansión, mientras Marisol acostaba a Mateo, el teléfono de Santiago vibró con una notificación urgente. El investigador privado que había contratado había encontrado algo inquietante. Testamento modificado. Cláusula de custodia alterada. La señorita Montero contrató a un notario fraudulento. Documentos originales adjuntos. Santiago revisó los archivos, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El testamento original de Carmen dejaba absolutamente claro que deseaba que Marisol tuviera la custodia de Mateo si algo le ocurría. Santiago solo podría intervenir en la crianza si contraía matrimonio con alguien que demostrara un genuino amor por el niño. Ángela había manipulado los documentos para aparecer ella como tutora legal, eliminando completamente a Marisol del panorama. Su teléfono sonó nuevamente. Un mensaje de texto de Ángela. Querido, las acciones subieron un 15% con el anuncio de nuestro matrimonio. El abogado tiene todo listo para la custodia exclusiva. Espero que esa mujer y su drama estén fuera de nuestras vidas pronto. Besos. Santiago se quedó inmóvil, la sangre hirviéndole en las venas. Cuando Marisol regresó a la sala, su expresión debió alertarla. ¿Qué sucede?, preguntó acercándose preocupada. Santiago le mostró los documentos, incapaz de pronunciar palabra. Según esto, murmuró ella confundida. ¿Tú y yo deberíamos casarnos? Es la única forma de respetar la voluntad de Carmen, respondió gravemente. Y la única forma de proteger a Mateo de Ángela. Sus miradas se cruzaron, el peso de la proposición flotando entre ellos como una nube de tormenta. ¿Me estás pidiendo matrimonio, Santiago del Valle?, preguntó finalmente, una mezcla de sarcasmo y shock en su voz. Te estoy proponiendo un acuerdo temporal, aclaró, intentando sonar práctico a pesar del inexplicable latido acelerado de su corazón. Por el bien de Mateo. Marisol lo estudió detenidamente como evaluando si se trataba de otra manipulación. Un matrimonio de conveniencia, concluyó, para que todos obtengan lo que quieren. Exactamente, asintió Santiago ignorando la extraña decepción que lo invadió. El juzgado municipal lucía extrañamente pequeño para un evento que cambiaba absolutamente todo. Marisol ajustó nerviosamente el sencillo vestido blanco que había comprado esa mañana en una tienda departamental. A su lado Santiago firmaba documentos con la misma expresión concentrada que usaba para cerrar fusiones millonarias. ¿Los anillos?, preguntó la jueza, una mujer de mediana edad con mirada escéptica. Santiago extrajo una cajita de terciopelo azul. Marisol contuvo la respiración. No habían hablado de anillos. Espero que sea de tu agrado, murmuró mientras deslizaba en su dedo una sencilla banda plateada con un único diamante pequeño. No era ostentoso ni llamativo. Era perfecto. ¿Cuándo?, comenzó ella. Esta mañana, respondió evitando su mirada. Parecía apropiado mantener ciertas formalidades. Sus dedos temblaron ligeramente al colocarle el suyo a él. Por la autoridad que me confiere el Estado, los declaro marido y mujer, anunció la jueza mecánicamente. Puede besar a la novia. Ambos se miraron, paralizados. No habían considerado este detalle crucial. Santiago se inclinó lentamente, sus labios apenas rozando los de ella en un beso tan breve como una promesa susurrada. Sin embargo, la corriente eléctrica que recorrió su espina dorsal fue todo menos breve. «Felicidades, señor y señora del Valle». La voz del abogado rompió el hechizo. «Todos los documentos están en orden». Al salir del juzgado, una lluvia de flashes los cegó momentáneamente. «¡Santiago! ¡Santiago!», gritaban los reporteros. ¿Es cierto que abandonaste a Ángela Montero por la hermana de tu examante? ¿Cuánto tiempo llevan viéndose a escondidas? ¿El hijo es realmente suyo o es un plan para acceder a la fortuna del Valle?» Santiago rodeó protectoramente la cintura de Marisol, guiándola hacia la limusina que esperaba con la puerta abierta. «No estábamos preparados para esto», se disculpó una vez dentro del vehículo. «Debí considerarlo». Marisol aún sentía el calor de su mano en su cintura. «¿Cómo lo supieron?» «Ángela, probablemente», respondió con amargura. «Su familia tiene contactos en todos los medios».
El teléfono de Santiago no dejaba de vibrar. Llamadas de socios, clientes, amigos. La noticia volaba más rápido que un huracán caribeño. Para el atardecer, todas las cadenas televisivas hablaban del escandaloso matrimonio relámpago del magnate hotelero. Las redes sociales ardían con especulaciones sobre la misteriosa mujer que había conquistado al soltero más codiciado del mundo empresarial. El magnate se casa con la hermana de su ex y madre de su hijo, leyó Roberto por videoconferencia. Debo admitir, Santiago, que cuando decides dar un giro a tu vida, lo haces espectacularmente. Solo protejo lo que es mío, respondió con tono neutro. ¿Y qué exactamente es tuyo ahora?, preguntó su amigo perspicazmente. ¿Solo el niño o también su tía convertida en esposa? Santiago cortó la llamada bruscamente. Esa noche, la cena transcurrió en silencio incómodo. Dolores había preparado una mesa especial con velas y champán, asumiendo que querrían celebrar. «Puedo pedir que sirvan en habitaciones separadas», ofreció Santiago. «No es necesario», respondió Marisol jugando nerviosamente con su anillo. «Debemos mantener apariencias, ¿no? Incluso aquí». El champán ayudó a disolver la tensión. Una copa se convirtió en 2, luego 3. Pronto conversaban casi normalmente sobre Mateo, quien dormía plácidamente vigilado por la niñera nocturna. «Tiene tu ceño cuando está concentrado», comentó Marisol sonriendo. «Y la sonrisa de Carmen», añadió él suavemente. «Pero la determinación es toda tuya». «¿Mía?», se sorprendió. «La forma en que frunce el rostro cuando algo no le gusta. Exactamente como tú cuando discutes conmigo». Ambos rieron, el sonido extrañamente íntimo en el comedor demasiado grande. «Deberíamos discutir arreglos», dijo Santiago tras un momento. Para la noche, la realidad de su situación cayó sobre ellos como un balde de agua fría. «Puedo dormir en otra habitación», ofreció él. «Nadie tiene que saberlo». Marisol contempló su copa vacía. «Los sirvientes hablan, los periodistas acechan, y conozco lo suficiente de tu mundo para saber que cualquier grieta en nuestra historia será explotada por Ángela». Levantó la mirada decidida. «Compartiremos habitación, es lo más lógico. Si hubiera sido solo lógica lo que motivó su decisión, tal vez habrían podido fingir indiferencia al entrar juntos al dormitorio principal. Pero cuando Santiago cerró la puerta tras ellos, la electricidad en el aire poco tenía que ver con la conveniencia. «El baño está por allí», señaló innecesariamente. «Puedes prepararte primero». Marisol asintió, aferrándose a su neceser como un salvavidas. Bajo la ducha caliente, intentó controlar el torbellino de emociones que la consumía. Era un acuerdo, un contrato, nada más. Al salir, envuelta en un pijama de algodón sencillo, encontró a Santiago contemplando la ciudad desde el ventanal. Se había quitado la corbata y los primeros botones de su camisa revelaban el cuello bronceado que ella había evitado mirar demasiado. «Tu turno», murmuró pasando junto a él. El roce accidental de sus brazos desencadenó un estremecimiento mutuo. Santiago capturó su muñeca suavemente. «Marisol». Su voz sonaba extraña, casi vulnerable. «Esto no tiene que...». Los labios de ella interrumpieron sus palabras. Un beso impulsivo, nacido de semanas de tensión acumulada, de miradas robadas, de momentos compartidos con Mateo. Santiago respondió instantáneamente, envolviéndola en sus brazos. Ya no había mascarada que mantener, no había excusas que ofrecer. Solo dos personas cediendo a una atracción que habían negado desde el primer instante. Las manos recorrieron territorios prohibidos, descubriendo, explorando. Prendas cayeron al suelo en abandono. Promesas se susurraron contra piel ardiente. «Esto complica las cosas», jadeó Marisol cuando él trazaba constelaciones en su cuello. «Todo ha sido complicado desde que apareciste en mi puerta», respondió, levantándola en brazos hacia la cama. Lo que siguió fue un pacto distinto al firmado horas antes. Un contrato sellado con suspiros y nombres susurrados en la oscuridad. La fusión perfecta de dos mundos aparentemente incompatibles. Con la primera luz del alba, Marisol contemplaba el rostro dormido de Santiago, sin máscara corporativa, sin defensas activadas.
Solo un hombre vulnerable que había encontrado algo que sus millones no podían comprar. El llanto de Mateo rompió la quietud. Instintivamente, ambos despertaron a la vez. «Yo iré», dijo Santiago, besando su frente en un gesto tan natural que aterrorizó a Marisol. Esto no era parte del trato. Los sentimientos no estaban en las cláusulas. Cuando regresó con el bebé, la imagen la golpeó con fuerza inesperada. Santiago sosteniendo a Mateo, ambos en la suave luz matutina, ambos mirándola con una versión distinta del mismo rostro. Una familia. La palabra resonó en su mente, prohibida y peligrosa. El timbre del teléfono rompió la burbuja. La expresión de Santiago se transformó al leer el mensaje. «Es Ángela», dijo con voz tensa. «Solicitó una audiencia de emergencia. Afirma tener pruebas de que nuestro matrimonio es fraudulento y que el testamento original fue alterado». «¿Qué?». Marisol sintió que el suelo se desvanecía. «Pero nosotros tenemos los documentos originales, que misteriosamente han desaparecido del despacho de mi abogado esta mañana», completó sombríamente. Ella va un paso adelante. Marisol abrazó instintivamente a Mateo, el pánico creciendo en su interior. «¿Qué podemos hacer?». Santiago la miró con una intensidad que quemaba. «Luchar, juntos». El juntos resonó en el espacio entre ellos, cargado de promesas no dichas y miedos no confesados. ¿Era solo por Mateo? ¿O había algo más que ambos se negaban a nombrar? La oficina del juez Andrade bullía de tensión. A un lado, Ángela resplandecía en un traje sastre color marfil, su abogado desplegando documentos con precisión quirúrgica. Al otro, Santiago y Marisol presentaban un frente unido, sus manos entrelazadas bajo la mesa. «Señoría, solicitamos la invalidación inmediata de este matrimonio fraudulento y la custodia provisional del menor», articuló el representante legal de Ángela. «Tenemos pruebas irrefutables de que fue celebrado con el único propósito de burlar la voluntad original de la madre biológica». El juez, un hombre de expresión impenetrable, asintió. «Proceda». El abogado exhibió un documento notariado. «Que este es el testamento auténtico de Carmen Ramírez, donde especifica claramente que ante su fallecimiento la custodia del niño recaería en la señorita Montero, pareja formal del padre en aquel momento». «Es falso», exclamó Marisol, incapaz de contenerse. «Orden», exigió el juez. «Señor del Valle, ¿tiene alguna prueba que contradiga este documento?». Santiago intercambió una mirada con su abogado, quien negó imperceptiblemente. «Solicitamos tiempo para recabar evidencia adicional, señoría». La sonrisa victoriosa de Ángela iluminó la sala. «Concedido», dictaminó el juez. 48 horas. Mientras tanto, el menor permanecerá bajo custodia compartida de ambas partes. «¿Compartida?», chilló Ángela. «Pero el niño debe estar en un entorno estable». «Mi decisión es firme, señorita Montero», respondió tajante. «O compartida o exclusivamente con los del Valle hasta la resolución final». La furia desfiguró momentáneamente el rostro perfecto de Ángela antes de recuperar su máscara de preocupación maternal. Al salir del juzgado, Marisol temblaba incontrolablemente. ¿Y si no encontramos nada? ¿Y si nos quitan a Mateo? Santiago la atrajo hacia sí, ignorando completamente a los fotógrafos. «No sucederá», prometió. «Hay algo que no cuadra en todo esto». En la mansión, Santiago desapareció en su despacho, haciendo llamadas frenéticas mientras Marisol mecía a Mateo, intentando transmitirle una calma que ella misma no sentía. Cerca de medianoche, Roberto apareció con expresión triunfal y una carpeta bajo el brazo. «Lo tengo», anunció entrando al estudio. «El rastro del dinero nunca miente». Santiago desplegó los documentos sobre el escritorio. Transferencias bancarias, registros telefónicos, mensajes recuperados. «Ángela ha estado en contacto con ese notario desde antes que Carmen falleciera», puntualizó Roberto, «y pagó una suma considerable a alguien dentro del hospital donde dio a luz». «¿El hospital?», intervino Marisol, que había entrado silenciosamente. «¿Por qué?». «Para acceder al expediente médico de tu hermana», respondió Santiago, las piezas encajando finalmente. «Necesitaba saber quién era el padre antes de elaborar su plan».
Hay más, añadió Roberto. El testamento original efectivamente desapareció, pero las copias digitales no. Aquí está todo. El documento restaurado confirmaba la voluntad de Carmen. Marisol sería la tutora primaria, con Santiago como padre reconocido con derechos plenos, solo si demostraba verdadero interés en la crianza. Esto demuestra que Ángela falsificó el testamento, concluyó Santiago. Pero necesitamos saber por qué tanto interés en un bebé que ni siquiera le agrada. Marisol, que leía atentamente las páginas finales, empalideció súbitamente. Por esto, señaló una cláusula. Carmen era beneficiaria de un fideicomiso familiar. Al morir, todos los fondos pasan directamente a Mateo, administrados por su tutor legal hasta su mayoría de edad. Santiago se quedó petrificado. ¿De cuánto estamos hablando? 12 millones de dólares, respondió Marisol en un susurro. Nunca lo mencionó. Típico de Carmen, guardarse lo importante. Con nueva determinación, prepararon su estrategia para el día siguiente. Roberto se encargó de coordinar con el fiscal, mientras Santiago y Marisol intentaban descansar por turnos, vigilando a Mateo constantemente. Al amanecer, Santiago encontró a Marisol dormida en el sillón junto a la cuna, su mano aún apoyada protectoramente sobre el pequeño. Por un instante, contempló la escena con una emoción que jamás había experimentado. No era simple afecto, ni siquiera deseo. Era pertenencia. Suavemente, rozó el hombro de Marisol para despertarla. «Hora de prepararnos», susurró. «Hoy acabamos con esto». Ella asintió, aún adormilada, y Santiago no pudo resistir la tentación de besarla. Un beso distinto a la pasión física de noches anteriores. Uno cargado de promesa. La segunda audiencia fue breve y devastadora para Ángela. El juez escuchó la evidencia presentada por el fiscal, revisó los documentos y dictaminó sin vacilación. Este tribunal otorga la custodia plena de Mateo del Valle Ramírez a sus tutores legales, Santiago del Valle y Marisol Ramírez de Valle. Se desestiman todas las pretensiones de la señorita Montero y se ordena una investigación por falsificación de documentos y fraude procesal. El rostro de Ángela pasó de la incredulidad al odio visceral en segundos. «Esto no termina aquí», gritó mientras los guardias la escoltaban fuera. «Nunca serán una familia real. Es todo una farsa y ambos lo saben». Sus palabras, aunque nacidas del rencor, golpearon una verdad que ambos habían evitado confrontar. De regreso a casa, la victoria se sentía agridulce. Mateo dormía plácidamente, ajeno al drama que había protagonizado involuntariamente, mientras ellos permanecían en silencio incómodo. «Deberíamos celebrar», propuso finalmente Santiago sirviendo 2 copas de vino. «Ganamos». «Sí», respondió Marisol distraídamente. «Mateo está a salvo». «¿Pero?», inquirió él, percibiendo la duda en su voz. Ella suspiró profundamente. Ángela tenía razón en algo. Esto comenzó como una farsa, un arreglo conveniente. Santiago dejó su copa intacta. ¿Comenzó? «Ya no sé qué es real y qué es parte del acuerdo», confesó, evitando su mirada. «Los besos, las noches juntos, ¿son genuinos o solo actuaciones para fortalecer nuestra coartada?» La pregunta flotó entre ellos, pesada y urgente. Santiago intentó responder, pero las palabras se resistían a salir. Toda su vida había negociado, calculado riesgos, evaluado beneficios. Nunca había tenido que traducir sentimientos en términos concretos. «Necesito saberlo», insistió Marisol. «¿Qué soy para ti? ¿La tía de tu hijo? ¿Una esposa de conveniencia? ¿Una aventura temporal? Eres...» comenzó él, pero el teléfono los interrumpió abruptamente. La llamada duró apenas segundos, pero la expresión de Santiago se transformó en pánico puro. «Es Mateo», balbuceó. «Tiene fiebre altísima. La niñera lo está llevando a urgencias». El mundo se detuvo. Todas las preguntas, dudas y confesiones pendientes se evaporaron ante la única verdad innegable. Ambos amaban desesperadamente a ese pequeño ser. Corrieron hacia el hospital como si sus propias vidas dependieran de ello. En la sala de urgencias pediátricas, la imagen de Mateo conectado a monitores
su carita enrojecida por la fiebre, los destrozó. «Infección respiratoria aguda», explicó el médico. «Necesitamos actuar rápidamente». Las horas más largas de sus vidas transcurrieron en aquella sala de espera aséptica, y fue allí, bajo las luces fluorescentes, donde todas las pretensiones cayeron. «¿Si algo le sucede?», susurró Marisol, las lágrimas corriendo libremente. Santiago la envolvió en sus brazos, su propio rostro humedecido. «Nada va a pasarle», prometió. «Es fuerte, como su madre, como su tía». Sus frentes unidas, compartiendo el miedo más primitivo de los padres, Santiago comprendió la respuesta que no había podido articular antes. «Te elegí», murmuró contra su cabello, sin planearlo, sin quererlo inicialmente. «Pero te elegí a ti, Marisol, no al acuerdo, no a la conveniencia, a ti». Ella lo miró, vulnerable y esperanzada. «¿Y si no funciona? Somos tan diferentes». «Funcionará», respondió con convicción, «porque tenemos algo que nunca tuve en todos mis años de negocios exitosos». «¿Qué?». «Algo que vale la pena perderlo todo por protegerlo». El amanecer sorprendió a Marisol con Mateo dormido entre sus brazos. La fiebre había cedido cerca de las 4 de la madrugada tras una noche interminable de preocupación. Santiago dormitaba incómodamente en la butaca junto a la cama hospitalaria, su mano aún entrelazada con la de ella. «La crisis ha pasado», anunció el pediatra durante su ronda matutina. «Podrán llevarlo a casa esta tarde». El alivio flotaba en el aire como una presencia física. «Debemos hablar», murmuró Marisol cuando quedaron solos nuevamente. «Sobre lo que dijiste anoche». Santiago se incorporó, repentinamente alerta. Cada palabra fue cierta. «Fue un momento de vulnerabilidad», respondió ella acunando al pequeño. «El miedo puede confundirnos o clarificarlo todo», rebatió, acercándose hasta sentarse en el borde de la cama. «Ángela, el testamento, las peleas, todo eso era ruido. Esta noche, viendo a Mateo luchar, comprendí qué importa realmente». Sus dedos trazaron delicadamente la mejilla del bebé dormido. «Siempre creí que el éxito se medía en adquisiciones y fusiones», confesó. «Nunca entendí por qué Carmen valoraba tanto lo simple. Una comida casera, una puesta de sol, me parecía insuficiente». Una sonrisa triste curvó sus labios. «Ahora comprendo que era yo quien no alcanzaba a ver lo fundamental». Marisol lo observaba en silencio, su corazón debatiéndose entre la esperanza y el miedo. «Estás hablando desde la emoción del momento», dijo finalmente. «En unas semanas recordarás que pertenecemos a mundos diferentes, que solo nos une Mateo». «Te propongo algo», respondió Santiago tomando su barbilla suavemente. «Dejemos que sea el tiempo quien decida quién tiene razón, sin presiones, sin planes quinquenales. Solo nosotros tres, descubriendo qué somos juntos». Los ojos de Marisol brillaron con lágrimas contenidas. «¿Y si decidimos que no funciona? Entonces nos separaremos sabiendo que lo intentamos genuinamente», respondió con honestidad, «pero al menos habremos vivido algo real, no una farsa conveniente». La propuesta flotó entre ellos, tan diferente a los contratos y acuerdos que habían definido su relación hasta entonces. «De acuerdo», aceptó finalmente, «pero necesito espacio para pensar, para estar segura de que esto no es solo agradecimiento o alivio temporal». Santiago asintió respetando su petición. 3 días después, Marisol empacaba una pequeña maleta, mientras Santiago la observaba desde el umbral, conteniendo visiblemente sus objeciones. «Son solo unos días», explicó ella. «Necesito poner en orden mis pensamientos, lejos de la mansión, de tu mundo». «Nuestro mundo», corrigió suavemente. «Ese es precisamente el punto», respondió. «¿Es realmente nuestro? ¿O solo estoy de visita prolongada?». Cuando el taxi llegó, Santiago cargaba a Mateo mostrándole cómo despedirse con la manita. «Estaremos esperándote», dijo simplemente. El viaje a la casa de su infancia en Veracruz transcurrió en un torbellino de recuerdos y cuestionamientos. La pequeña casa frente al mar que sus padres habían construido con tanto esfuerzo ahora parecía encogida, pero seguía representando autenticidad. Doña Lupe, su vecina de toda la vida, la recibió con su efusividad característica. «Pero muchacha»,
Saliste en todas las revistas, exclamó mostrándole varios ejemplares de publicaciones de celebridades. La Cenicienta moderna que conquistó al magnate hotelero. Marisol hojeó las revistas con incredulidad. Su vida convertida en un cuento romántico para consumo público. No es como lo pintan, Lupe. Nunca lo es, mi niña, respondió la anciana con sabiduría. Pero dime algo, ¿sonríes cuando piensas en él? La pregunta simple desarmó todas sus complejas reflexiones. Porque sí, sonreía involuntariamente cada vez que recordaba a Santiago preparando torpemente un biberón a medianoche, o su expresión de orgullo cuando Mateo agarró por primera vez su dedo. Los días pasaron lentamente. Caminó por la playa, visitó la tumba de sus padres, y cada noche hablaba con Santiago por videollamada para ver a Mateo. Cada conversación terminaba con un «te extrañamos» que resonaba en sus pensamientos hasta el amanecer. Al sexto día, mientras contemplaba el atardecer desde la playa, su teléfono vibró con un mensaje de Elena, su antigua compañera del salón de belleza. ¿Ya viste quién está armando un escándalo en la terminal de autobuses? Adjunta venía una foto borrosa de Santiago, con Mateo en brazos, rodeado de curiosos que claramente reconocían al famoso empresario. Marisol llegó corriendo a la estación. La escena era surrealista. Santiago del Valle en jeans y camiseta sencilla, sosteniendo a Mateo, quien lucía un pequeño sombrero para protegerlo del sol, parecía completamente fuera de lugar entre los viajeros cotidianos. «¿Qué haces aquí?», jadeó Marisol al alcanzarlos. «Iba a preguntarte lo mismo», respondió él con media sonrisa. «Pensé que volverías ayer. Necesitaba más tiempo». «Y yo necesitaba verte», confesó simplemente. «Ambos lo necesitábamos». Mateo gorjeó felizmente al reconocerla, extendiendo sus bracitos hacia ella. «No podía esperar más», continuó Santiago mientras Marisol abrazaba al pequeño. «Estos días han sido reveladores». «¿Reveladores?» «Sin ti la mansión volvió a ser lo que siempre fue, un espacio vacío con objetos caros», explicó. «Me di cuenta de que nunca fue un hogar hasta que ustedes llegaron». Marisol intentó mantener sus defensas, pero se desmoronaban con cada palabra. «He tomado una decisión», declaró Santiago tomándola desprevenida. «Estoy vendiendo la mansión». «¿Qué? Pero amas esa casa». Amaba lo que representaba, éxito, estatus, corrigió. «Pero descubrí que prefiero un lugar que tenga significado real para nosotros, un nuevo comienzo». La multitud a su alrededor parecía haberse desvanecido. Solo existían ellos tres en aquel momento suspendido. «No soy quien era cuando apareciste en mi puerta», continuó. «Y agradezco cada día por eso». Marisol sintió que las últimas barreras caían. Este hombre, vulnerable y sincero, estaba a kilómetros del arrogante empresario que había conocido. «Hay algo más», añadió Santiago sacando de su bolsillo un sobre. «Compré un terreno cerca de aquí, frente al mar, como siempre soñaste, para construir ese hotel boutique que Carmen diseñó en sus cuadernos». Marisol tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Cómo?» «Los encontré entre sus cosas. Eran magníficos». Sonrió. «Quiero que seas mi socia. No mi empleada, no mi esposa por conveniencia. Mi igual». El proyecto era ambicioso pero íntimo. Un hotel que honrara las raíces de ambos, con Carmen eternizada en cada detalle arquitectónico. «¿Por qué harías esto?», preguntó, aún incrédula. Santiago tomó su mano libre, entrelazando sus dedos con naturalidad. «Porque te amo», respondió con sencillez devastadora. «Y porque quiero que Mateo crezca sabiendo que los sueños de su madre y los valores de su tía son tan importantes como los míos». Las palabras que Marisol había temido tanto escuchar ahora resonaban con una verdad innegable. «Aún tenemos mucho que descubrir el uno del otro», advirtió ella. «Una vida entera», confirmó él. Esa tarde, los tres caminaron por la playa mientras el sol se hundía en el horizonte. Mateo balbuceaba alegremente, seguro entre los brazos de quienes ahora eran inequívocamente sus padres. «Nunca quise esta vida», reflexionó Marisol, mientras observaban juntos el atardecer. Los planes, las estructuras, el futuro cuidadosamente trazado, siempre preferí la espontaneidad, la libertad.
Santiago besó su sien suavemente. ¿Y ahora? Marisol contempló a Mateo, quien miraba fascinado los colores del cielo, y luego a Santiago, cuyos ojos reflejaban una devoción que ningún contrato podría capturar. Ahora sé que algunas cosas no se eligen conscientemente, respondió con una sonrisa. A veces la vida simplemente sabe mejor que nosotros. Te elegí sin querer. A los dos. El sol desapareció finalmente en el horizonte, cerrando un capítulo e iluminando el comienzo de otro, completamente inesperado. Uno escrito no con tinta legal en papel membretado, sino con risas infantiles, desacuerdos honestos y besos que sellaban promesas reales cada día. Porque al final, el amor verdadero no es un contrato firmado, sino una elección renovada cada mañana. Una que Santiago y Marisol estaban dispuestos a hacer, sin cláusulas de escape, por el resto de sus vidas. Y así llegamos al final de nuestra historia. Ahora te toca a ti. ¿De qué rincón del mundo nos estás leyendo? ¿Estabas tan enganchado que hasta olvidaste el café que se te enfrió? ¿O quizás suspiraste tanto con Santiago que tu pareja ya te está mirando con sospecha? Si te atrapó este torbellino de emociones entre un millonario con miedo a los pañales y una peluquera con genio fuerte, compártelo con nosotros. Porque, como bien sabe Marisol, a veces las mejores historias llegan cuando menos las esperamos, igual que un bebé en la puerta de un magnate hotelero.